Él quiere hablarnos al corazón. Él quiere que recibamos la palabra. Él nos habla de muchas maneras. Él nos está hablando permanentemente. Él nos está hablando durante la semana. Nos está hablando cuando vamos de nuestro trabajo a nuestra casa, a la escuela. Él nos habla. Lo que pasa es que muchas veces no prestamos atención. Él nos habla a través de pensamientos. Él nos habla a través de las situaciones que nos pasan. Porque muchas veces tomamos malas decisiones y nos damos cuenta que por haber tomado malas decisiones sufrimos. Y eso son también mensajes que el Señor nos da para que nosotros pongamos nuestra vida, nuestra voluntad bajo la voluntad del Señor. Amén. Y en estos que creo, como decía recién, que son los últimos tiempos, porque la venida del Señor está a las puertas. Una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta, si nos consideramos discípulos de Cristo, si te consideras un discípulo de Cristo, es la de buscar y de conocer la voluntad de Dios. Y dentro de su voluntad, Dios tiene un deseo. ¿Sabe cuál es el deseo que está en el corazón de Dios? El deseo que está en el corazón de Dios es que seamos obedientes. Obedientes. Muy bien ahí, muy bien. Díganle al que está al lado, Dios quiere que seamos obedientes. A ver, decirle que está al lado. Dios quiere que seamos obedientes. A ver, así, con silabeo, a ver. Dios quiere que seamos obedientes. Otra vez, a ver. Dios quiere que seamos obedientes. Muy bien. Saquen una hoja, vamos. Bueno, Dios quiere que seamos obedientes. Y en un momento de la vida de Jesús, el Señor les dice a los judíos que habían creído en Él, allí en Juan 8:31, les dice lo siguiente: si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Si ustedes obedecen mis enseñanzas, serán verdaderamente mis discípulos. Y yo le hago una pregunta: ¿qué tenemos que hacer para ser discípulos de Cristo? Obedece. Amén. Muy bien. Obedece. Queridos hermanos, la obediencia va de la mano con la fe. No se puede separar la una de la otra. Fe y obediencia es el camino de cada cristiano. Pero nosotros, yo creo, y pensando en mí mismo, ¿no? Creo que tenemos que reconocer que el mayor problema que tenemos es la obediencia, ¿o no? Es la obediencia. Pensemos por un momento si hay algo que el Señor nos esté pidiendo en este momento, que a lo mejor dejemos o abandonemos, y que se trata de alguna desobediencia que por ahí estamos cometiendo. Le hago una pregunta: ¿por qué todavía no le hemos hecho caso al Señor y hemos dejado eso que nos está diciendo que dejemos? ¿Saben por qué? Porque la razón es que todavía no le hemos entregado al Señor
la totalidad de nuestra vida. Le hemos dado, bueno, esto sí, pero esta otra parte no, Señor, déjamela a mí que esta la manejo yo. Y no le hemos entregado toda la vida nuestra al Señor, todo nuestro tiempo al Señor. Pero esto no tiene que desanimarnos, queridos hermanos. Porque le voy a decir una cosa, escuchen. Jesús estuvo dedicado 3 años a enseñarle a 12 hombres sobre el reino de Dios, sobre el gobierno de Dios, sobre cómo tenían que vivir, ¿no es cierto?, los discípulos de Cristo. ¿Sabe lo que pasó? Al final lo dejaron solo. Al Señor se fugaron todos. Cuando fue a la cruz lo dejaron solo. Así que tenemos mucha esperanza, queridos hermanos, de que Dios haga una obra en nosotros. Porque si los que tuvieron con Jesús lo abandonaron, imagínense nosotros que no le conocimos personalmente al Señor estando en esta tierra. Pero ¿saben qué hizo Jesús? El Cristo resucitado los restauró con el poder de su Espíritu Santo. Y ahí leemos el libro de Hechos y el libro terminando el Evangelio de San Juan, como Jesús llama a Pedro y lo restaura y le dice: Pedro, ¿me amas? Y el Señor de nuevo lo vuelve a recibir. Y luego Pedro, a través de la obra del Espíritu Santo, él predica a miles de personas y esas personas se convierten. Queridos hermanos, el Cristo resucitado restauró a aquellos que se fueron, que se apartaron en ese momento a través del poder de su Espíritu Santo. Y creo que lo que nosotros necesitamos en nuestras vidas para ser obediente al Señor son 2 cosas. Primero, el poder del Espíritu Santo obrando en nuestros corazones. Pero la segunda cosa es, como decía recién, rendir nuestra voluntad a la voluntad del Señor. Tenemos que decir un día: me rindo, Señor. Me rindo a tu voluntad. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué quieres que ponga en práctica? ¿Qué quieres que deje? ¿Qué quieres que abandone? Tiene que llegar ese momento. Pidámosle al Señor, queridos hermanos, que nos ayude a ser verdaderamente obedientes. Por eso el título del mensaje de hoy es: ¿por qué es importante la obediencia a Dios? ¿Por qué es importante la obediencia a Dios? Para ello voy a leer un pasaje que se encuentra allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 31 al 42. San Juan capítulo 4, 31 al 42. Dice así la palabra de Dios: entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros: fíjense, ¿le habrá traído alguien de comer? Y Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí les digo: alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario,
y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que ciega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y ustedes han entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo. Este es el Cristo. Amén. Como podrán ver, este es el momento en que Jesús se encuentra con la mujer samaritana. Él termina de hablar con la mujer samaritana y el escenario se traslada al momento donde llegan sus discípulos y le dicen: Señor, come algo, por favor. No ha comido nada. Y en ese momento el Señor quiere enseñarle una tremenda lección. Y que hoy, por el Espíritu Santo, esta lección el Señor nos quiere dejar a nosotros. Amén. Aquí podemos ver nosotros cómo el Señor tenía incorporada en su ser la meta de obedecerle al Padre, porque dice: mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. ¿Qué significa hacer la voluntad del Padre? Obedecer. El objetivo de Jesús era obedecer todo lo que el Padre Celestial le había encomendado. Pero a través de estos versículos yo deseo que veamos la importancia que tiene la obediencia a Dios. Lo primero que es importante de la obediencia a Dios, ¿por qué es importante la obediencia a Dios? ¿Sabe por qué? Porque cuando nosotros le dejamos de obedecer al Señor, perdemos el discernimiento de lo que es lo espiritual. Y también perdemos la comunión con Dios. Perdemos lo que tiene que ver con lo espiritual, el discernimiento espiritual, y perdemos también la comunión con Dios cuando desobedecemos. ¿No le ha pasado que cuando usted le desobedece al Señor, mejor no quiere hablar con ningún hermano en la iglesia? Mejor no quiere hablar de las cosas de Dios. El Señor les dice aquí: yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Y queridos hermanos, por lo que podemos leer aquí, aparentemente los discípulos todavía no estaban interiorizados totalmente en la obra que Cristo venía a hacer. En este momento ellos estaban preocupados por la comida y no por lo que Dios quería hacer en ese lugar de Samaria. Los discípulos en ese momento no podían discernir los tiempos de Dios. Como seres humanos
queridos hermanos, tendemos a aferrarnos a las cosas de este mundo. Tendemos a aferrarnos a lo material. Tendemos a aferrarnos a lo físico, a lo que nos puede dar placer, que nosotros estemos bien, a lo que nos hace sentir bien a nosotros. Y este apego, queridos hermanos, a las cosas de este mundo nos hace perder de vista lo espiritual, nos hace perder de vista lo que verdaderamente tiene valor. Y lo que verdaderamente tiene valor es lo eterno. Amén. Esas cosas son las que adormecen nuestro espíritu y nuestra carne prevalece. A los discípulos les costaba entender lo que había en el corazón de Jesús respecto a la gente. En este momento, para Jesús lo más importante era la gente. Había que dar el alimento espiritual a la gente. Nuestros sentidos espirituales, ¿saben cuándo se agudizan? Se agudizan solamente cuando estamos en comunión con Dios, cuando oramos al Padre, cuando estamos en vida de oración. Y también se agudizan nuestros sentidos espirituales cuando prestamos atención a las cosas del Señor. Hay un término que se usa en las Escrituras que es el ejercicio de la piedad. ¿Qué es lo que es el ejercicio de la piedad? El ejercicio de la piedad es el ejercicio de la fe. ¿Qué significa esto? Significa aplicar a nuestra vida todo lo que conocemos acerca de Dios, Padre, de Dios, Hijo, de Dios, Espíritu Santo. Hay un pasaje ahí en Hebreos 5, del 11 al 14. Lo voy a leer. Hebreos 5, del 11 al 14. Está hablando el escritor a los hermanos de la congregación de los hebreos. Ahí le dice lo siguiente. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Por cuanto se han hecho ustedes tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son las primeras cosas, las primeras palabras de Dios. Y han llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Queridos hermanos, aquí el escritor a los hebreos está haciendo una diferencia entre aquellos que son niños espirituales, que son bebés espirituales, y dice que le tienen que estar repitiendo las primeras cosas. Las primeras cosas que son que tenés que aceptar a Cristo en el corazón, tenés que bautizarte. Bueno. Ese se va, después vuelve, de nuevo viene con, caí en pecado, qué sé yo. Y de nuevo, tenés que
tenés que arrepentirte de los pecados, tenés que volver a Dios y tenés que bautizarse. Bueno, se va, mete la pata de nuevo y vuelve. Y esa persona, queridos hermanos, hay que estarle diciendo permanentemente las primeras cosas, que son los rudimentos de la fe, que es arrepentimiento, confesión y bautizarse. Y dice aquí el escritor, no crecen nunca, no pueden comer carne. Son como los bebés, necesitan la leche. Muchos de los hermanos hebreos a los que está escribiendo aquí el escritor, debiendo ser maestros ya de la congregación, le dice, se habían convertido en personas que eran tardas para oír. ¿Qué significa tardas para oír? Se demoraban en poner en práctica la palabra de Dios en su vida. La sabían acá, pero no la ponían en práctica. No ponían diligencia en escudriñar la palabra del Señor. El autor del libro a los hebreos les dice, después de tanto tiempo, tienen la necesidad de que se les vuelva a enseñar las primeras cosas nuevamente. Enseñar de nuevo lo más sencillo de la fe. Y habla de la leche, y habla del alimento sólido. Estos hermanos todavía tomaban la leche mamadera, queridos hermanos. Espiritualmente hablando, ¿no? Y dice aquí el escritor que el alimento sólido, ¿para quién es? Para los que han alcanzado madurez, los que tienen por el uso los sentidos espirituales ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muchas veces el Señor nos revela lo que tenemos que hacer, pero no lo queremos hacer. Y alguien viene y dice, pastor, quiero saber yo si esto es de Dios o no es de Dios. ¿Me puedo casar con una mujer que conocí, que el Señor presentó? Lo único que tiene marido la mujer. ¿Usted cree que será de Dios o no será de Dios? Queridos hermanos, los que están crecidos en el conocimiento del bien y el mal, tienen discernimiento espiritual. ¿Usted cree que Dios va a querer que uno esté mirando la mujer del prójimo? ¿Se dan cuenta, queridos hermanos? Hay cosas que las sabemos pero no las queremos poner en práctica. Y muchos permanecen en ese estado. No me quiero comprometer más, porque si me comprometo más, no. Queridos hermanos, acá no hay ninguno mejor que otro. Todos somos iguales delante del Señor. Lo único, ¿sabe qué? Hay que tener disposición. Hay que abrirle el corazón a Dios para que haga la obra. Acá no es porque somos los mejores, los más espirituales, los que tienen a la iglesia. Al contrario, acá venimos los que estamos enfermos, los que hemos sido lastimados, heridos. Y Dios viene aquí a la iglesia y nos restaura, nos da paz, nos da gozo, nos ayuda a cambiar. Con paciencia nos corrige y nos dice lo que tenemos que hacer, y nosotros lo hacemos, porque eso es lo que va a hacer el bien para nosotros y para nuestra familia. No es porque seamos la última Coca-Cola del desierto, como dicen. Somos hombres y mujeres comunes, pero con el deseo, queridos hermanos, de agradar a Dios en todo. De agradar a Dios en todo.
los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Sabe quién nos lleva a eso? El Espíritu Santo trabajando en tu corazón y en mi corazón, y escuchar la palabra de Dios y escudriñarla y leerla nos ayuda a ir cambiando nuestra vida. ¿Por qué? Porque a la obra es del Señor, la obra no es nuestra. Amén. Nosotros nos sometemos a los pies del Señor. Amén. ¿Se imaginan ustedes por un momento, queridos hermanos, si todos en esta congregación tuviéramos el discernimiento espiritual bien desarrollado como tiene que ser? El enemigo no podría engañarnos fácilmente. Y nosotros no nos apartaríamos fácilmente del Señor, porque entenderíamos que lo que nos conviene es estar siempre al lado del Señor. Amén. No me voy a ir de acá más, porque yo sé que si me vuelvo al mundo me voy a perder. Tiene que llegar el momento, queridos hermanos, que seamos cristianos maduros y crecidos. Ser maduro y crecido significa tener el entendimiento espiritual desarrollado y conocer lo que está bien y lo que está mal, y hacer lo que está bien y no hacer lo que está mal. Eso es madurez espiritual. Maduro significa con los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Bien, entonces tenemos nosotros que la primera, ¿por qué es importante obedecer? Porque si desobedecemos, nosotros perdemos el discernimiento espiritual y perdemos la comunión con Dios. Lo segundo, ¿por qué es importante obedecer? Porque obedecer al Padre Celestial debe ser el principal sustento de nuestra vida. Así como Jesús decía, esta es mi comida, nosotros tenemos que decir lo mismo. Para mí, la mejor comida es obedecer a mi Padre Celestial. Para el Señor, la obediencia al Padre Celestial era su sustento, era su alimento, era su permanente necesidad. Él estaba permanentemente obedeciendo cada instante, cada segundo de su vida. Había logrado mantener su atención en el deseo que el Padre tenía y en la misión que el Padre le había encomendado, que era la de salvar a toda la humanidad. Esa era su forma de vivir. Y esto también nos enseña a nosotros que la obediencia tiene que ser nuestra forma de vida. Amén. Tiene que incorporarse a nuestros deseos más fervientes. Lo lamentable es que no queremos obedecer. ¿Saben por qué? Porque nuestra mente y nuestro corazón aún tienen secuela de la antigua manera de vivir, donde hacíamos lo que nosotros queríamos. Y el único que puede cambiar, lo vuelvo a decir, es el Espíritu Santo, transformándonos, y nuestro sometimiento a la voluntad de Dios, o sea, voluntariamente. Yo quiero seguir a Cristo. Yo quiero ponerme bajo el gobierno de Cristo Jesús. Cuando nosotros le damos lugar a la obediencia y a la sujeción a Dios en nuestra vida, ¿sabe lo que hace el Señor? El Señor crea una cobertura, un respaldo que nos da autoridad. Dios solo puede delegar autoridad ¿sobre quién?
Dios solo puede delegar autoridad sobre los obedientes. Tenemos que enseñar, queridos hermanos, la obediencia con nuestro ejemplo. Es el ejemplo de obediencia lo que enseña obediencia a los demás. En un momento le dice Pablo a la iglesia de Roma, a los hermanos, le dice, porque la obediencia de ustedes ha sido notoria a todos. O sea, se ha visto lo obediente que son ustedes, le dice Pablo a los hermanos. Es hermoso, queridos hermanos, que otros nos conozcan por ser personas que nosotros vivimos obedeciendo a Dios, ¿o no? Fíjese lo que dice Hebreos 5:8 acerca de Jesús. Dice lo siguiente: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Esto no quiere decir, ¿no es cierto? No significa que Jesús era un desobediente, por eso tuvo que aprender obediencia. No significa eso este versículo. Sino porque, y además la Biblia dice que él vivió sin pecado, sino que tuvo que transitar ese camino de padecimiento. ¿Para qué? Para mostrarnos a nosotros que Él sabe lo que nosotros sentimos cuando tenemos que ser humillados y cuando tenemos que ser tratados por Dios y corregidos. Dios tiene sus métodos para hacernos buenos hijos. ¿Cuánto lo creen? Muchas veces las adversidades que vienen son el método de Dios para hacernos obedientes. Dios permite que suframos para hacernos obedientes. La adversidad, queridos hermanos, es una materia que nosotros tenemos que cursar y rendir en la facultad de la vida cristiana. Cuando nosotros aprobamos la materia de la adversidad, es porque hemos aprendido a obedecer y hemos aprendido a ser humildes. Amén. Para Dios el corazón humilde es su preferido, para que Él pueda trabajar en ese corazón poniendo su carácter, poniendo su misericordia, poniendo su amor. Amén. Otra cosa que le dice Jesús a sus discípulos ahí en ese versículo, cuando le dice mi comida es que haga la voluntad de mi Padre, ¿no es cierto? Es que Jesús también les dice que también la comida era acabar la obra de su Padre, hacer la voluntad y terminar la obra de mi Padre, dice. Te hago una pregunta para que la medites. ¿Cómo pensás vos terminar tus días sobre esta tierra? Tenemos, queridos hermanos, que anhelar terminar nuestros días haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Metido en los propósitos del Señor. Roguemos de todo corazón para que lleguemos al final de nuestra vida. Y como dice Pablo, habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Y habiendo acabado todo, estar firmes. La cuarta cosa que creo, porque es importante la obediencia a Dios, la tercera cosa, perdón, es porque cuando nosotros somos obedientes al Señor, somos impregnados de la visión que Dios tiene. Acá Jesús le pide a los discípulos que alcen los ojos
y miren los campos, le dice, porque están blancos para la siega. Queridos hermanos, cuando tenemos en nuestro corazón mucho de nosotros mismos, mucho de nuestra personalidad, mucho de nuestras cosas y preocupaciones, no podemos alzar los ojos y mirar lo que Dios nos pide que miremos. Porque tenemos un montón de cosas en nuestro corazón que son nuestras, y tenemos el problema, y tenemos este interés en nuestro corazón, y queremos hacer esto, y queremos hacer lo otro, y se desenfoca de lo que Dios pide que miremos. Dios pide que miremos alrededor nuestro, porque hay mucha necesidad que nos rodea, y quiere que nos aboquemos también a lo que los demás necesitan. Hay personas que necesitan. El Espíritu Santo quiere despertarnos en este tiempo, amén. Así como despertó el espíritu de Zorobabel para obedecerle, Él quiere que le obedezcamos y seamos impregnados de lo que Él siente por las personas, por las demás personas. Él siente compasión, Él siente amor. Él está viendo cómo las personas están yendo al infierno. Y resulta que nosotros tenemos una palabra de ánimo para darle y no la damos. Resulta que tenemos una palabra de esperanza y no la damos. Busquemos con todo nuestro corazón agradarle. Busquemos con todo nuestro corazón hacer su voluntad. No seamos mezquinos en dar una palabra de fe y de esperanza. Amén. Y la cuarta cosa por lo cual yo creo que es importante la obediencia a Dios es porque cuando somos obedientes al Señor, se abre la puerta a que muchos crean en Él. Amén. Si nosotros somos obedientes al Señor, eso es como si se abriera una puerta para que otros crean en Él. Dice el pasaje que estábamos leyendo allí, que muchos en Samaria creyeron por la palabra de Jesús. Y esto nos muestra que si nosotros somos obedientes, muchos de los que nos rodean van a ser animados a la fe. Amén. ¿Cuánto lo creen? Que porque te vean a vos siendo obediente a Dios, van a querer ser obedientes también a Dios. Tenemos que hablar más del Señor y menos de nosotros. Amén. Tenemos que hablar más del Señor y menos de nosotros. Tenemos que hablar de las maravillas del Señor y menos de nuestras cosas. Y vamos a ver nosotros la recompensa de nuestra obediencia en la fe que otros van a tener. Amén. Levantemos nuestras vidas delante de su presencia. Amén. Te invito a que te pongas de pie ahí donde estás. Que cierre tus ojos. Hoy el Señor nos invita a que no dejemos de obedecerle. Amén. No dejemos de obedecerle al Señor. No aflojemos. Amén. No nos relajemos. Nuestra comida más importante, como era la comida de Jesús, es que le obedezcamos a Él. Estar dispuestos siempre a hacer lo que Él nos está pidiendo. Dice 2 Corintios 10:5, un versículo que ya lo leímos tiempo atrás, dice: derribando argumentos
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento ¿a qué? A la obediencia a Cristo. Amén. Yo quisiera que ahí donde estás cierre tus ojos, que no te distraigas y le digas al Señor: Señor, quiero obedecerte más, Señor. Quiero que tu Espíritu Santo venga ahora sobre mi vida y me ayude a serte obedientes. Porque yo sé que en la obediencia está la bendición. Nos vamos a juntar de a dos, ahí donde estamos, nos vamos a juntar de a dos y vamos a orar los unos por los otros. Para que venga sobre nuestras vidas como personas y sobre nuestras familias un espíritu de obediencia a Dios. Amén. Ahí, júntese. Comience a orar mientras escuchamos una melodía. Ore, dígale: Señor, quiero ser más obediente. Quiero que mi hermano también sea más obediente a ti. Comience a orar ahí. Ore en el nombre de Jesús. Dígale al Señor, bendice a mi hermana, para que podamos ser una familia obediente al Señor. Ore, hermano. Gracias, Jesús. Sopla, Espíritu Santo. Oh, Jesús. Mira tu pueblo en esta mañana. Abra su corazón, hermano. Abra su corazón, porque Dios ha sido bueno con nosotros. En este día nos da una nueva oportunidad para que sigamos caminando con Él. Bendiga a su hermano, bendiga. Sopla de tus gracias.
pedir a Ernesto si puede venir para que ore por esta palabra, que sea una realidad en nuestra vida. Amén. Oremos. Oh sí, Señor, bendito sea, Señor. Gracias, Padre amado, por esta palabra, Señor. Realmente, Señor, la obediencia es la que nos lleva a Jesucristo, Señor. Es el único camino, la verdad y la vida, Señor. Sin obediencia, Señor, ¿a dónde iremos? ¿Con quién iremos? ¿Qué podemos hacer, Señor? Con Cristo Jesús, Señor. Él es el que nos lleva, Señor, a la vida eterna, Señor. Y te damos gracias por este momento, por este día, Señor. Que tu palabra realmente nos toque nuestro corazón, que nos dé, Señor, el entendimiento y en nuestra mente, en nuestro ser, en toda mi vida, Señor, en la vida de cada uno de nosotros que estamos acá en este lugar, Señor. Haya tocado el corazón de cada uno, Señor, y podamos decirle a la gente que el Señor Jesucristo es el único camino. No podemos quedarnos callados. Si no hay quien le hable, ¿quién va a conocer a Jesucristo? Por eso tenemos que decirle al mundo entero: Cristo Jesús es el Señor. Gracias, Padre. Bendito sea, Señor. Tú eres el único, Señor. Tú eres la vida, tú eres todo, Padre. No hay otro como tú, Señor. Tú eres santo, 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 poderoso, fiel, justo, verdadero, Padre. No hay otro como tú. Te agradecemos infinitamente por esta palabra, Señor, y que realmente esté grabada en nuestro corazón y no se vaya nunca, Señor. Y que, con quien encontremos y sea quien sea, tenemos que decirle: no te olvides que Jesús te ama y quiere hacerte la vida eterna junto con Él. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Te alabamos y bendecimos tu nombre, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Glorifícate. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a decirle: tu amor ha llenado mi corazón. Levanta tu mano ahí donde